Bendiciones para todos mis amados y amadas. Hoy, martes 21 de septiembre del año 2021, soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, cree. Al que cree, todo le es posible. Es que el arma más poderosa que usted y yo podemos tener para ver los milagros en nuestra vida es la fe. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que usted y yo tenemos que aprender a cultivar nuestra fe. Y nuestro Padre Celestial nos quiere llevar a un nivel de que nosotros podamos creer sin ver y no ver para creer. Porque mucha gente primero quiere creer, quiere ver y después creer. Y de esto no se trata. Usted tiene que aprender a creerle a Dios para que luego pueda ver lo que Dios va a hacer en su vida de una manera sobrenatural. Si usted va al libro de Marcos 9, se va a encontrar cuando Jesús le dijo a un hombre, le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ok, en pocas palabras Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible, ¿ok? Jesús le dijo como que si puedes, o sea, todo es posible para el que cree, todo es posible para aquel que cree en lo que Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como dice el libro de Hebreos 11:1, ¿ok? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir y a caminar en fe. Cuando el Señor le dice esta palabra a un padre desesperado, un padre que tal vez se sentía que no tenía esperanza de una sanidad de su hijo, el Señor se lo dice porque el Señor sabe que lo que le iba a ayudar a este hombre a ver el milagro en su vida era la fe. Y Dios te dice en esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Crees? Porque Él dice, sí, para esta hora yo creo, pero es que bueno, pero es que usted no ve la cosa, ok, ahí entramos en una duda, ok, y la duda no nos lleva a nada bueno. Cuando Pedro vio que Jesús venía en medio de la tormenta caminando sobre las aguas, dijo que pensaban que era un demonio, que era un espanto, pero luego se vio que era el maestro. ¿Y qué le dijo Pedro? Le dijo, maestro, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Cuando Pedro bajó de la barca, dice la palabra que comenzó a caminar sobre las aguas, pero cuando empezó a ver a los lados, cuando vio la tormenta, cuando se empezó a detener en lo que estaba ocurriendo, inmediatamente Pedro empezó a hundirse y le dijo, sálvame, maestro. Y el maestro lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Porque la duda nos lleva a que nos separemos de la bendición que Dios tiene para nosotros y nos separemos del milagro. Por eso, si usted lee completo el contexto del libro de Marcos 9, cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado, a partir del versículo 14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputas con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que la tome le sacude y le echa espumas rojas y cruque los dientes y se va secando, y diga a tus discípulos que lo echaren fuera, y no pudieron. Y respondió él y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumas rojas. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Jesús
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir sino con ayuda y oración. Y usted me dirá, ¿cuáles géneros le hablaba Jesús a sus discípulos? Primeramente, usted tiene que saber algo. Ellos estaban allí disputando y estaban allí y habían traído a este muchacho a los discípulos. Este hombre había traído ese hijo a sus discípulos. Y dice la palabra del Señor que ellos no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Ok, yo lo traje a ellos y no pudieron hacer nada. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Digo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportar? ¿A qué generación se refería Jesús? A los discípulos que habían caminado con él, que habían visto los milagros que el maestro había hecho, que habían visto la resurrección de Lázaro, que habían visto lo que Dios había hecho por medio de Jesús, pero aún así no creían, porque vemos mucha gente que dice conocer a Dios, pero con sus hechos lo aborrece. Vemos mucha gente que dice: yo creo en Dios, pero no le cree a Dios, porque una cosa es usted creer en Dios y otra cosa es creerle a Él, creerle a su palabra, creer a lo que Dios ha dicho. Mucha gente que habla de Dios pero no le conoce. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Cuando van a aprender, tráigame aquí al muchacho. O sea, Jesús le estaba hablando allí, gente sin fe. Hay una versión de la Biblia, Dios habla hoy, que dice: Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Traigan aquí al muchacho. ¿Por qué? Porque estos discípulos no tenían fe. Yo no sé cómo está tu fe, pero en esta mañana Dios te la quiere activar. Tal vez tú vas a la iglesia, quizás te la pasas escuchando mucha música cristiana, te la pasas leyendo algo y para allá, pero no tienes fe. Y Dios lo que quiere es que usted y yo aprendamos a caminar por fe, aprendamos a vivir por fe. Y dice la palabra que los trajeron, este muchacho se sacudía. Tal vez en estos tiempos usted podría decir que el muchacho tenía como ataques de epilepsia, algo así, ¿verdad? Y el muchacho se sacudía y Jesús le dijo al papá, mire que le dijo: ¿y desde cuándo? ¿Cuánto tiempo hace que ese muchacho tiene eso? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. O sea, este hombre, ¿verdad?, tenía también duda de lo que Jesús podía decir, porque él le dice muchas veces: así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Por favor, haz algo para ayudarnos. O sea, y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. O sea, Jesús le afirma de nuevo, le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree, mi hermano. Mire, si usted cree que Dios le va a ayudar, Dios te va a ayudar. Pero si usted cree que Dios, todavía no sé, pastora, yo creo que todavía Dios no puede hacer eso. Entonces no puedes ver la gloria de Dios. Y me encanta la respuesta de este hombre, porque dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, este muchacho, este padre le gritó: sí confío en Dios, pero ayúdame a confiar más en Él. Ok, o sea, le digo: yo creo, pero ayúdame a creer más. Porque este muchacho, este hombre dudaba de lo que Dios podía hacer. Hoy en día hay mucha gente que duda, que dice: Señor, yo creo que tú me puedes regalar una casa, pero ayúdame a creer en que lo puedes hacer. Señor, yo creo que tú puedes traer a esa persona a mi lado, pero ayúdame a creer que lo puedes hacer. Señor, yo creo que tú puedes hacer cualquier cantidad de cosas y milagros en mi vida, pero ayúdame a creer. O sea, ayúdame a incredulidad, porque allí en el libro de Marcos 9 lo que se refleja es un problema de incredulidad. Primero en los discípulos y después en el padre del muchacho. Pero el padre de los muchachos creía un poco más que los discípulos, porque decía: yo creo, pero ayúdame a incredulidad. Y dice la palabra que entonces Jesús inmediatamente tomó y dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: creo, pero ayúdame a incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se estaba golpeando, él reprendió ese espíritu, él lo echó fuera, ¿verdad? Él lo sacó del cuerpo de ese muchacho. Pero cuando él entró a su casa, esos discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué? Porque los discípulos se sentían avergonzados. Cuando Jesús regresó, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu?
¿Por qué nosotros no pudimos sacarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer? Y ahí es cuando Jesús le dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Porque a medida que usted ora y ayuna, usted va a sacar fuera de su vida el espíritu de incredulidad, para que venga la fe, para que pueda caminar en fe. Porque por medio de la oración, por medio del ayuno, la incredulidad se tiene que ir. Por eso Jesús le contestó, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Esa incredulidad que te lleva a paralizarte, que crees que Dios no puede hacer un milagro en tu vida, solamente sale cuando tú oras. Por eso, en lugar de quejarte, de murmurar, de pelear, de decir, ay pastora, pero ¿qué está pasando conmigo? Ay, que todo el mundo la tiene que agarrar conmigo. Póngase a orar. Por eso mi respuesta siempre para mis hijos espirituales, para toda la gente, ore, porque la oración rompe las cadenas, quebranta los yugos y hace que lo imposible se haga posible. Pero usted tiene que aprender a orar y orar conforme a la palabra. Usted tiene que aprender a ayunar. ¿Y para qué? Para que se rompan esas malicias del diablo, para expulsar eso que no te ha permitido que venga la gloria de Dios sobre tu vida. Por eso yo quiero orar por ti en esta mañana, para que por medio de la oración, por medio del ayuno, sea expulsado el espíritu de incredulidad que no te permite creer que Dios está haciendo cosas grandes contigo, que a pesar de lo que tú ves ahora, mire, no se parece en nada a lo que Dios ha prometido. Ay, Dios te dice, pero yo quiero que tú creas aún sin ver, yo quiero que tú creas aún sin tener, yo quiero que tú creas aún sin agarrarlo en la mano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, queremos ser hombres y mujeres de que caminemos por fe y no por vista, de que aprendamos a creer primeramente para ver y no ver para creer. Ayúdanos, Señor, porque somos naturaleza humana pecaminosa, nos cometemos errores, fallamos, pero sabemos que contigo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.